Que el Señor les bendiga. Les invito a abrir sus Biblias, hermanos, en Hechos capítulo 9. Voy a dar lectura a partir del versículo 32, Hechos 9:32. Estamos ya en el mes de diciembre, hermanos, en plena temporada de Adviento, y el mundo cristiano alrededor del mundo recuerda con regocijo la encarnación de nuestro Dios. El que el Verbo se haya humanado. Y para nosotros es motivo de gran regocijo porque eso se encuentra justamente, hermanos, en el corazón del Evangelio. La encarnación, la vida de obediencia al Señor, su crucifixión y su ascensión, hermanos. Todo esto forma parte del plan eterno de Dios para redimirnos. Hechos 9, del 32 hasta el 43. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio a toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Oremos. Padre, en tus manos está este tiempo, Señor. Me encomiendo a tu Espíritu Santo, al poder de tu Espíritu poderoso, Señor. A tu Espíritu, quien inspiró esta palabra viva. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pedro, ejemplo de un corazón pastoral. Hermanos, los predicadores no estamos aquí para exaltar a los hombres, ni siquiera a los grandes héroes de la fe y personajes bíblicos. Y por supuesto que cuando hablamos de un modelo de ejemplo de corazón pastoral, pues el ejemplo máximo es nuestro Señor Jesucristo. Todos conocemos el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pero muchas veces, hermanos, cuando ponemos o consideramos el modelo de nuestro Señor Jesucristo como modelo de corazón pastoral, muchas veces está el asunto de que, bueno, es que Él es Dios. Él es Dios encarnado. Habrá un modelo más parecido a nosotros. Y la palabra de Dios sí nos da algunos ejemplos de hombres que fueron usados por Dios porque tenían un corazón pastoral. Y ese es el caso del apóstol Pedro, hermanos. Pedro tenía un corazón pastoral. Hermanos, todos nosotros, sea cual sea el ministerio que nosotros desempeñemos en la iglesia o incluso en la vida secular, hermanos, generalmente nosotros actuamos o desarrollamos nuestra profesión, nuestro oficio o nuestro rol de padres o de esposos con base a modelos, hermanos. Tú eres, y sin darte cuenta, hermanos, eres el esposo que eres porque imitas el modelo de esposo que viste en tu padre. Y esto es inconsciente, muchas veces no lo vemos, hermano. Tú eres el modelo de padre que eres porque inconscientemente imitas el modelo de padre que viste en tu padre. Y muchas veces sí tenemos que hacer la reflexión. Por supuesto que las cosas buenas de nuestros padres hay que imitarlas y hay que preservarlas.
pero aquellas que no fueron tan buenas hay que desecharlas. Y lo mismo sucede en la profesión, hermanos, sea cual sea tu oficio, tu ocupación en lo secular. Tú sigues patrones de modelos de gente que antes que tú estuvo en dicho oficio, en dicha profesión, y que tuviste oportunidad de conocer. En el ministerio pasa lo mismo, hermanos. Muchas veces la forma en cómo das tu clase de escuela dominical, por ejemplo, los que son maestros de escuela dominical, es porque sigues el modelo de alguien, de algún maestro que impactó tu vida, a lo mejor en la infancia, en la adolescencia o mientras eras de la unión de jóvenes. Los pastores también podemos y seguramente, hermanos, también replicamos inconscientemente modelos de pastores que han influido en nuestra vida. Pero la Biblia aquí nos presenta, hermanos, aquí nos está presentando al apóstol Pedro como un modelo digno de imitar. Pedro tenía un corazón pastoral. Y este pasaje, hermanos, de estas dos curaciones milagrosas, nos dan al menos 3 características del corazón pastoral de Pedro. Pedro, hermanos, en primer lugar, tenía un corazón pastoral porque desarrolló un ministerio activo y cercano a la gente. Eso es lo primero que vemos aquí. En segundo lugar, hermanos, el corazón pastoral de Pedro se deja ver porque él desarrolló un ministerio que exaltaba a Cristo. Y en tercer lugar, hermanos, vemos en este pasaje que Pedro tenía un corazón pastoral, y esto es evidente porque Pedro tenía una actitud de disponibilidad, de disposición y también una actitud de oración. Vamos a ver estos 3 puntos con la ayuda del Señor. En primer lugar, hermanos, el corazón pastoral de Pedro se hace evidente porque él desarrolló un ministerio activo y además cercano a la gente. Dice el versículo 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Ahora vamos a hacer, hermanos, un pequeño recordatorio de los acontecimientos que hemos estado viendo en esta serie de predicaciones del libro de los Hechos. Ya ha aparecido en la escena aquí el apóstol Pablo, quien a partir del capítulo 13 ocupará el protagonismo, será la figura central de las narraciones en el libro de los Hechos. Pero aquí Pablo se va a dejar de mencionar por lo menos por 3 capítulos más, y regresa la narración entonces y se centra en el ministerio del apóstol Pedro. ¿Quién es Pedro? Hermanos, todos sabemos, es un judío originario de la región más al norte de Israel, y además esta región, Galilea, a la que pertenecía Pedro, era la de menor acceso al desarrollo humano, menor acceso a la educación y menos acceso a la cultura incluso. Pedro fue llamado por el Señor y le dijo: ven en pos de mí y te haré pescador de hombres. Pedro, hermanos, ha sido la figura clave, humanamente hablando, en los primeros 13 capítulos del libro de los Hechos, hermanos. Vemos aquí a Pedro. A Pedro siempre se le menciona en primer lugar en la lista de los 12 apóstoles. Siempre que hay una lista de los 12 apóstoles, el nombre de Pedro aparece siempre en primer lugar. Y es que Pedro era un líder, indudablemente era un líder entre los 12 apóstoles, aunque él no tenía una autoridad formal entre los 12 apóstoles. Esto hay que tener mucho cuidado, hermanos. Tenía un liderazgo natural, sin embargo, no tenía una autoridad como tal por encima de los demás. Vemos, hermanos, cómo el apóstol Pedro fue la figura que Dios eligió usar para abrir la puerta del reino de Dios en primera instancia a los judíos. Esto a través de su predicación el día de Pentecostés, en los acontecimientos narrados en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Pero también, hermanos, Dios usó a Pedro para abrir la puerta del reino a los gentiles. Y esto lo vamos a ver en el capítulo 10 del libro de los Hechos, hermanos. Ahí se cumple esa promesa que Jesús le hizo a Pedro, nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, le hizo a Pedro
ahí en Cesarea de Filipos. Dice el pasaje, sigue diciendo nuestro pasaje, hermanos. Aconteció que Pedro, visitando a todos, ¿qué había pasado? ¿Ustedes recuerdan, hermanos? Había habido una dispersión, una persecución con motivo de la predicación de Esteban. Hubo una predicación poderosa de este hombre usado por Dios, este diácono de la iglesia primitiva, quien murió lapidado por la furia de los opositores a la fe de Cristo. Y a partir de ahí se desató una persecución terrible, encabezada por un joven, en ese entonces joven Saulo de Tarso. Él, a estas alturas de la narración bíblica, ya se había convertido, ya el Señor lo había atraído a su fe, a su reino, y ya estaba predicando valerosamente en el nombre de Jesús. Así que el cristianismo, hermanos, ya no estaba concentrado para este tiempo solamente en la ciudad de Jerusalén. Ya toda la región de Judea, todo el distrito de Judea, todo el distrito de Galilea y todo el distrito de Samaria, ya había iglesias locales conformadas. Y estas iglesias fueron formadas seguramente, hermanos, por los hermanos que fueron dispersados desde Jerusalén por la persecución. Así que Pedro, hermanos, guiado por Dios, tomó la decisión de hacer visitas a los hermanos para ver cómo se encontraban ahí en estas ciudades. Dice Pedro visitando a todos. ¿Usted recuerda, hermanos, el mandato que le dio nuestro Señor a Pedro cuando lo restauró al ministerio? Pedro ya había dejado, pensaba que él ya no iba a ser apóstol después de haber negado al Señor, y él se fue a las redes nuevamente, a la pesca. Jesús lo fue a buscar y le dijo: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? 3 veces le preguntó, y 3 veces le dijo: apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. ¿A qué llamó Jesús a Pedro? A apacentar sus ovejas. Y aquí vemos a Pedro, hermanos, cumpliendo esta responsabilidad, esta encomienda del Señor. Pedro visitando a todos, hermanos. El ministerio pastoral implica, hermanos, ser cercano a la gente. Ser pastor es trabajar con personas, hermanos. Pero trabajar no de una manera distante. Ahora, bueno, ahorita en la pandemia, pues hay que tomar precauciones. Pero el ministerio pastoral debe ser cercano a la gente, hermanos. Esto, hermanos, lo vemos en el testimonio bíblico y en los ejemplos de personas como Pedro que realizaban un ministerio cercano a la gente. El ministerio pastoral, hermanos, no es un ministerio que se mueve de la oficina del escritorio al púlpito y del púlpito al escritorio, sino que involucra un ministerio de visitación también. Y la visitación, hermanos, ¿qué incluye? Los propósitos de la visitación es animar a los hermanos, confortar a los hermanos, instruir a los hermanos, aconsejarlos, exhortarlos. Todo eso incluye, hermanos, el tema de la visitación, el ministerio de visitación. Todo aspirante al ministerio pastoral debe saber que el ministerio pastoral es un trabajo activo. Es un trabajo en donde hay ocupación. No como aquel hijo de pastor que le preguntaron: oye, ¿a qué se dedica? ¿En qué trabaja tu papá? Y el niño contestó: no, mi papá no trabaja, él es pastor. No. Hermanos, el ministerio pastoral es de trabajo y de trabajo arduo, de mucho trabajo. Al respecto, el hermano MacArthur, hermanos, hablando acerca de cómo cuando un ministro de Dios es fiel y se mantiene activo en la obra, Dios le da oportunidades de servicio. Quiero citar aquí lo que él dice respecto a este pasaje. Pedro no permaneció en alguna oficina jerárquica, sino que se hallaba en movimiento, lo que hacía que para Dios fuera fácil dirigirlo. Quienes participan activamente en el ministerio son por lo general los que reciben de Dios
las principales oportunidades ministeriales. Siempre ha parecido que Dios confía sus ministerios más prósperos a sus santos más ocupados. El simple hecho de estar plenamente activo en el ministerio coloca a alguien en oportunidades estratégicas. Fin de la cita. Hermanos, Pedro no dijo y no pensó, no se dio aires de grandeza y no dijo, bueno, yo soy el gran apóstol Pedro. Me he convertido en una celebridad con mis sermones y con los milagros que he hecho. Y como tengo mucho que hacer en la oficina, enviaré a uno de mis colaboradores a que realice estas visitas misioneras. No, hermanos. Pedro desarrolló un ministerio activo y cercano a la gente. Ahora abundan muchos pastores pastores celebridad. Pastores que parecen más artistas o gente inalcanzable, hermanos, que han desarrollado ministerios alejados de la gente. Muchos de estos pastores que pues han alcanzado cierta fama, cierto reconocimiento, porque pues son muy vistos en las redes sociales, han escrito muchos libros, etc. Muchos de ellos son tan alejados de la gente, hermanos, que no quiero decir que sean ellos, pero muchas veces la iglesia les contrata el equipo de guardaespaldas, hermanos. Entonces, si alguien quiere acercarse al hermano, tienes que pasar por una serie de personas ahí que te van a preguntar qué quieres hablar con él, y etcétera, etcétera. Hermanos, muchos pastores celebridad han desarrollado ministerios alejados de la gente. Y eso es trágico. Pedro, el apóstol Pedro, aquel de los milagros, aquel del sermón del cual hubo 3,000 almas y del otro sermón donde hubo 5,000 almas, hermanos, ese Pedro nunca se consideró una celebridad. Él desarrolló un ministerio cercano a la gente. Y quiera el Señor, hermanos, que eso exista en el corazón de todo verdadero llamado al ministerio. No somos celebridades, somos siervos del Señor. Dice el pasaje, vino también a los santos que habitaban en Lida. Esta ciudad Lida, conocida en la actualidad como Lod, está situada a unos 15 kilómetros al sureste de la costa marítima de Jope. Hermanos, se encuentra a 17.5 kilómetros al sureste de la ciudad de Tel Aviv. De hecho, hermanos, era y es un lugar importante, ya que atravesaban los caminos de Egipto a Siria y de Jope a Jerusalén. Hoy en día es la ubicación, escuche, del Aeropuerto Internacional de Israel. Si usted quiere viajar a Tierra Santa, el Aeropuerto Internacional aterriza en esta ciudad que visitó Pedro, hoy conocida como Lod. Aquí en la Biblia le llama Lida, donde ocurrió esta curación. Y también es el mayor nudo ferroviario de Israel en la actualidad. Versículo 33. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Hermanos, note aquí cómo se expresa, halló a uno. Hay que contrastar esta expresión con más adelante cómo se refiere, por ejemplo, a Dorcas. A ella le llama una discípula. Este hombre, hermanos, Eneas, aquí no se nos especifica cuál fue la causa de su discapacidad, cómo llegó a estar en este estado de parálisis. No se sabe si fue por un derrame cerebral, no se sabe si fue por una enfermedad infecciosa como la poliomielitis o debido a un accidente, no se sabe, eso no lo sabemos. En cualquier caso, la parálisis, hermanos, estaba más allá de las habilidades del conocimiento médico limitado, por cierto, de la época. El paralítico ya llevaba 8 años en cama y él estaba experimentando y él ya se veía así para el resto de su vida. Pero, hermanos, hasta aquí hemos visto y se ha dejado ver el corazón pastoral de Pedro. ¿Pedro qué hacía, hermanos? Mantenía un ministerio activo
y un ministerio cercano a la gente. Pero vamos a ver otro aspecto del corazón pastoral de Pedro. Versículo 34. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Hermanos, los pastores hemos sido llamados para exaltar a Cristo. Hemos sido llamados para mostrar a los hombres a Cristo, apuntar hacia Cristo a toda la gente, hermanos. Ese es nuestro llamado. Y para eso te llamó a ti también a la salvación. Para eso te llamó a ti, hermano y hermana, a seguirle. Para que apuntes a otros a Cristo. No para que te apuntes a ti mismo. No para que dirijas a ti la gloria. Sino para Cristo, para que señales a Cristo. Los pastores, hermanos, debemos evitar la tentación de exaltarnos a nosotros mismos. De atribuirnos a nosotros mismos cualquier logro en el ministerio. El ministerio pastoral, hermanos, no es una vitrina para exhibirnos y para que los hombres nos admiren. Los pastores no nos vendemos a la gente. Dios nos ha llamado a servir a la gente mediante la predicación de la palabra. Es un ministerio de lavamiento de pies. Ese es el llamado pastoral. No para servirnos de las ovejas, sino para servir a las ovejas. No para que nos admiren a nosotros, no para que nos exalten a nosotros, sino para que la gente glorifique a Jesucristo. Los lectores originales del libro de los Hechos no deberían quitar la vista de Cristo para ponerla en los apóstoles. Por eso está poniendo este énfasis Lucas en la narración. Jesucristo te sana. Es Él, de Él viene el poder, de Él viene la autoridad sobre la enfermedad. Y los lectores actuales del libro de los Hechos también debemos hacer lo mismo. Exaltar y glorificar a Cristo. Pedro mismo habló de esta actitud, hermanos, de los ministros en su epístola. ¿Cuál debe ser la actitud correcta de alguien que sirve a Cristo, de un ministro de Jesucristo? Dice en 1 Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo, note, sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La gloria solamente es para Dios. La gloria en todo acto que hagas para Cristo y en su servicio, la gloria es para Dios. Pablo también era del mismo pensar. Dice en Romanos 15, del 17 al 18, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Mis amados hermanos, un verdadero pastor no buscará la adulación y admiración de las personas a quienes ministra. ¿Cuál es el parámetro de un verdadero ministro de Cristo, hermanos? El parámetro de un verdadero ministro de Cristo es el grado en que él busca glorificar y exaltar a Cristo en su ministerio. Y esto aplica no solamente para los pastores, para los misioneros y para los evangelistas, aplica para los diáconos. Aplica para los maestros y maestras de escuela dominical. Aplica para los líderes de jóvenes, directores de ministerios, hermanos involucrados en la música, para todos, hermanos. Todo va encaminado a que Jesucristo sea glorificado y exaltado por siempre. Muchos, hermanos, tristemente, sirven a Dios con el deseo de ser admirados, de que su trabajo sea reconocido. Tienen la actitud de aquella tortuga. Se cuenta que una tortuga, esta es una anécdota tipo fábula, hermanos. Una tortuga siempre veía a las aves volando en su migración. Y un día dijo, yo quiero
poder surcar los cielos como estas aves. Entonces una vez se propuso y llamó a una de sus aves, de estas aves que iban volando, y las aves bajaron ahí y ahí estaban. Mientras estaban tomando agua, se acercó la tortuga y les dijo: oigan, yo quiero volar con ustedes. Oye, pero no tenemos, tú eres una tortuga, no tienes alas. Miren, no, vamos a hacer esto. Se me ocurrió una idea. Les dijo la tortuga: aquí hay un palo, una rama de un árbol, ¿sí? Una de ustedes con el pico toma un extremo y la otra del otro extremo. Y yo con mi trompa voy a asirme de esta rama. Ustedes empiezan a volar y yo pues voy volando asido con mi trompa de la rama. Y entonces así le hicieron. Y sí, efectivamente, emprendió el vuelo y ahí va la tortuguita volando, asida de la boca con la rama. Iban pasando por una ciudad y alguien comentó, vio la escena y dice: uy, mira esa tortuga, va volando. ¡Qué idea tan genial! ¿A quién se le habrá ocurrido tan brillante idea? La tortuga oyó esa pregunta y no aguantó las ganas. Y entonces abrió su trompa y dijo: fui yo. Pero pues al abrir la trompa se soltó de la rama y pues ya se imaginarán el final. No seamos como la tortuga, que queramos que la gente nos admire y nos reconozca. Seamos, hermanos, como Pedro, que exaltemos a Cristo. Sigue diciendo el pasaje: levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Hermanos, yo creo y estoy convencido y seguro que Dios sigue haciendo milagros, hermanos. Su poder no se ha detenido. Sin embargo, estoy también seguro de que existen muchos engañadores, vendedores de milagros supuestamente realizados en el nombre de Jesús. Muchos de esos milagros, hermanos, se han demostrado que han sido verdaderos fraudes. Ahora, ¿cómo reconocer un verdadero milagro? Ya lo hemos enseñado, hermanos, pero la diferencia entre esos falsos milagros, esos charlatanería de estos milagreros de la actualidad y lo que vemos en la Biblia, hermanos, es que vean cómo aquí los milagros en la Biblia hablan de curaciones totales, completas, hermanos, del problema que había y eran instantáneas. Aquí no se habla, hermanos, de curaciones progresivas. Aquí no se habla de síntomas subjetivos, ¿sí? Sino de cosas que eran verificables, que se podían ver por toda la gente. Entonces, sigue diciendo este pasaje: entonces Pedro ordenó a Eneas que reaccionara a la curación diciendo: levántate y haz tu cama. El comentario bíblico, hermanos, del hermano MacArthur nos dice lo siguiente en cuanto a este pasaje: ya que la sanidad de Eneas fue total y que ya no estaría confinado, Pedro le ordenó: haz tu cama. Según se observó en el estudio de Hechos 3:8, en el capítulo 8 de esta obra, las sanidades se realizarían tanto Jesucristo como los apóstoles fueron instantáneas y completas, hermanos. Esto ya lo vimos cuando vimos el tema de la curación del cojo allá en la puerta del templo llamada la Hermosa. El Nuevo Testamento no habla absolutamente nada de curaciones progresivas, en que alguien ha sido sanado y luego se va restableciendo poco a poco. Fin de la cita. Hermanos, aprendamos a identificar un verdadero milagro de esos falsos milagros. Versículo 35. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Hermanos, este es el propósito, un ministerio de un hombre que tiene un corazón pastoral, dará fruto para el Señor. Note la frase: se convirtieron al Señor. Esto, hermanos, aquí se emplea el verbo epistrepo, el verbo griego epistrepo, que significa literalmente dar la vuelta. Describe, hermanos, la salvación
como algo más que un cambio de mentalidad. Y en realidad se trata de un cambio de dirección en la vida. Hermanos, esto es lo que te ha ocurrido a ti. Si tú eres un verdadero creyente, ustedes, mis amados hermanos, que son nuevos creyentes, que están tomando el discipulado, en discipulado Nueva Vida en Cristo, ustedes, hermanos, que el Señor ha llegado a sus vidas, no solamente el Señor ha transformado su mente, sino que también ha transformado su vida. Les animamos en el amor del Señor a seguir adelante en el camino de nuestro Señor Jesucristo. La conversión, hermanos, es un cambio de actitud, de una creencia y una conducta hacia un compromiso totalmente opuesto. Cuando buscamos glorificar a Cristo en nuestros ministerios, el Señor dará fruto. Los ministerios, hermanos, cercanos en el hombre, producen a lo más un fruto artificial. Pero el fruto verdadero, ese se da cuando un ministro honra a Cristo. ¿Queremos ver conversiones, hermanos? Conversiones genuinas de gente que se entregue al Señor. Tengamos, hermanos, ministerios activos, cercanos a la gente, y tengamos ministerios que glorifiquen al Señor Jesucristo. Tercer lugar, hermanos, el corazón pastoral de Pedro se deja ver porque él manifestaba disponibilidad, disposición, y además estaba respaldado por una vida de piedad y de oración. Versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Ahora veamos esta declaración de Jope, hermanos, esta ciudad de Jope. Esta ciudad Jope hoy es conocida como Jaffa. Es una ciudad portuaria de Israel en la costa mediterránea. Está situada también inmediatamente al sur de Tel Aviv. Se ubica en la llanura costera de Israel, bañada por el mar Mediterráneo, y es considerada como uno de los puertos más antiguos del mundo. Jaffa, Jope, hoy Jaffa, es famosa por su asociación con las historias bíblicas de Jonás, Salomón y esta historia de Pedro. Dice este pasaje, hermanos: había entonces en Jope una discípula. Notemos, mientras que a Enea le dicen había uno, aquí le dice había una discípula. Eneas necesitaba conocer el poder de Jesús, no solamente para sanarlo, sino para salvarlo. Pero aquí estamos ante una creyente, una mujer que había entregado su vida al Señor. Dice, llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Bueno, ambos nombres, hermanos, lo que significan es gacela. Tanto Tabita como Dorcas significan gacela. Y las gacelas, hermanos, son animales, son antílopes de tamaño medio. Son muy ágiles y son de patas largas. El nombre femenino gacela viene de la palabra persa gazal. Y esta palabra significa elegante y rápida. Estos animales, hermanos, pueden alcanzar velocidades de hasta 97 kilómetros por hora. Y pueden mantener una velocidad de 56 kilómetros por hora por un periodo bastante prolongado. Se las encuentra en las praderas de la sabana de África, aunque también en el sudoeste de Asia. Viven en grandes rebaños y son animales herbívoros. Se reúnen en rebaños dispersos que pueden contener varios miles de individuos. Pero note este dato interesante respecto a las gacelas. Para sobrevivir en campo abierto, deben estar atentos todo el tiempo. Aunque a menudo se echan, no duermen más de 1 hora al día, en cortos periodos de 5 minutos o menos. Las gacelas, escuche, viven en grupos de miles de individuos que mantienen alerta, pues no duermen durante periodos muy largos. Hermanos, la gacela es un animal activo y alerta. Y seguramente Dorcas, esta mujer, hermanos, era una mujer activa, pero activa en buenas obras. Note cómo se le describe. Este es el epitafio mortuorio de Dorcas. Abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Como, hermanos, lo está mostrando aquí el versículo 39, lo que ella hacía era ropas, específicamente lo que hacía era ropas
para los pobres y necesitados. Dorcas era sin duda, hermanos, un ejemplo apropiado para lo que debía ser una mujer cristiana. Aquí vemos un modelo de mujer piadosa, un modelo de servicio en la iglesia, hermanos. Sí hay oportunidades de servicio para las hermanas y Dorcas es un ejemplo de ello. Ella cumplió su llamado como discípula y tal como lo describió Pablo en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, no somos salvos a través de las obras, pero sí somos salvos para andar en buenas obras. Y esas buenas obras Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, para que marcaran nuestro estilo de vida. ¿Estás andando en las buenas obras que Dios preparó de antemano para ti? Ese es el reflejo de la vida en Cristo. Tú no puedes ir por la vida, no, pues si no somos salvos por obras, por eso no hago obras. No, pues si no hay obras en tu vida, muy probablemente no haya fe. Eso es justamente lo que dice Santiago en su epístola. Muéstrame tu fe por tus obras. Y aquí vemos a una mujer que abundaba, no solamente tenía buenas obras, sino que abundaba en ellas, hermanos. También, en ese sentido, Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dorcas era un ejemplo de mujer, de la mujer de Proverbios 31, esa mujer virtuosa que describe Proverbios 31. Que por cierto, en el versículo 20 dice que esta mujer virtuosa alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Hermanos, estas mujeres Dorcas en las iglesias, qué de bendición son. Qué de bendición son las Dorcas en las congregaciones, hermanos. Siempre hay una hermanita Dorcas en las iglesias, una hermana ejemplar, con corazón compasivo por los necesitados, hermanas que quisiéramos que nunca se murieran. Y por cierto, ¿por qué se mueren los miembros de la iglesia que son fieles y serviciales? ¿Por qué se murió Dorcas? El pastor Luis Gabriel César Isunza, pastor en PIP de Ciudad Satélite, en el Estado de México, cuenta la anécdota de un pastor que experimentó una racha en donde empezaron a morirse algunos miembros de su iglesia, pero curiosamente eran miembros muy fieles, muy comprometidos con la obra, hermanos que sostenían con fuerza la obra. Y ya después de un tiempo, este pastor oró al Señor y le dijo, Señor, ¿por qué te estás llevando a tu presencia a los hermanos fieles, comprometidos aquí en tu iglesia? Si quieres llevarte, hermanos, yo aquí tengo una lista, te puedo entregar una lista de los que te puedes llevar. Pero, hermanos, porque aquí falleció una hermana querida y apreciada en la iglesia. Dice el pasaje, después de lavada, la pusieron en una sala. Esto de después de lavada significa, es una referencia a la preparación para el sepelio, tal como era la costumbre. Y en lugar, hermanos, note cómo en lugar de enterrarla inmediatamente, como lo hicieron en el caso de este matrimonio, Ananías y Zafira, que inmediatamente lo sepultaron, aquí pusieron el cuerpo, en una sala. Y eso nos indica que obviamente tenían algo en mente. Versículo 38. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Hermanos, sin duda, la noticia de la curación de Eneas había llegado hasta la ciudad de Jope. Y la gente no solamente sabía que Pedro estaba ahí, sino que había ocurrido una curación milagrosa por el Señor Jesucristo utilizando a Pedro. Versículo 39. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos. Note esta expresión, hermanos. Levantándose entonces Pedro,
fue con ellos. Pedro, no olvidemos, hermanos, estaba viviendo un avivamiento tremendo en Lida. Muchos creyeron en el Señor, había muchos nuevos creyentes que atender, pero Pedro se levantó y fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Hermanos, a pesar de los absorbentes deberes del apóstol Pedro, entre enormes cantidades de personas que seguramente él tenía que atender porque estaban confesando a Jesús como su Señor y Salvador allá en Lida, Pedro se levantó y fue con la comisión que envió la iglesia de Jope. Él nunca estaba tan ocupado para dedicarse solamente a las multitudes y no estar disponible para ayudar a las personas. Alguien, hermanos, un ministro que verdaderamente tiene un corazón pastoral, mostrará disponibilidad y disposición en todo momento. Nosotros, hermanos, siempre procuramos y les hemos dicho y les mencionamos, y hoy lo reitero, hermanos, ante cualquier necesidad, hermanos, urgente, nosotros, los pastores de esta iglesia, hermanos, sabemos el compromiso al que nos ha llamado el Señor. Ustedes con toda confianza, hermanos, llámenos. Nosotros estamos para servirles. Y eso debe ser algo que está en el corazón pastoral, alguien que tiene el corazón de pastor, hermanos. Pero no solamente la disponibilidad, hermanos, sino también la disposición. Disponibilidad se refiere a contar con el tiempo y los recursos, pero disposición se refiere a contar con la voluntad. Hay gente que es muy capaz para aconsejar, tiene cursos, diplomados, etcétera, pero no tiene la voluntad de hacerlo. Hay gente que es muy capaz para evangelizar, ha tomado capacitaciones. Hay gente que es muy hábil y que tiene llamados, inclinaciones a las misiones, pero no tiene la voluntad. De nada sirve tener los recursos si no tienes la voluntad de hacerlo. Los pastores debemos tener tanto disponibilidad como disposición, pero todos los cristianos, hermanos, estamos llamados a tener esta actitud de Pedro. Él fue. Dice, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Hermano y hermana, tus obras, tus buenas obras, continuarán aquí después de tu muerte, bendiciendo a muchos por mucho tiempo. Recordemos, hermanos, que las viudas eran el sector más pobre de la sociedad en aquella época. Las oportunidades de empleo para las mujeres estaban severamente limitadas, y las viudas sin familia, que no tuvieran una familia que las cuidara, a menudo se quedaban totalmente sin recursos. Por tanto, la muerte de Dorcas, hermanos, fue un golpe durísimo para las viudas de la iglesia en Jope. Sigue diciendo este pasaje, versículo 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas, oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Tal como lo vio hacer a nuestro Señor, hermanos, con la hija de Jairo, allá en Marcos 5:40. Pedro, ¿qué hizo? Sacó a todos de la sala donde yacía el cadáver de Dorcas. Pedro no iba a hacer una exhibición ahí para atraer las miradas y la atención hacia él. Él quería un lugar tranquilo para orar. Algunos podrían creer que Pedro, quien habría participado en innumerables sanidades, simplemente le habría ordenado a Dorcas que resucitara. Sin embargo, él conocía cuál era la fuente del poder y no presumió nada en cuanto a la voluntad de Dios. En consecuencia, ¿qué hizo Pedro? Se puso de rodillas y oró. Algo que es esencial, hermanos, para todo ministerio exitoso: la oración. La oración siempre acompañará al siervo de Dios que tiene un ministerio fructífero, porque la oración reconoce la dependencia de Dios.
La oración entiende que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Poder que no es nuestro, es el poder de Cristo. Pedro había aprendido de su Señor la importancia de la oración y habiéndolo visto y oído muchas veces en comunión con su Padre. Sigue diciendo el versículo 42. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. ¡Qué maravilla, hermanos! Todo lo que hace el Señor tiene como propósito expandir su reino en la tierra. Nuevamente, hermanos, queda plasmado en el relato la evidencia que representa el fruto. Hubo fruto con la curación de Eneas y hubo fruto en la resurrección de Dorcas. Un ministerio fructífero que da fruto para la gloria del Señor, hermanos, es donde existe disposición, disponibilidad y una vida de dependencia en Dios, una vida de oración, hermanos. Hermanos, todos somos ministros, todos somos llamados a tener en cierto grado un corazón pastoral, porque al fin de cuentas todos nos preocupamos unos por otros, ¿cierto o no? A todos los miembros, cuando un miembro se duele, todos los miembros se duelen con él. Cuando un miembro se goza, todos los miembros con él se gozan. Eso dice la palabra del Señor. No somos indiferentes al dolor de nuestro hermano. No somos indiferentes ante sus ausencias, ante sus caídas, etcétera, hermanos. ¿Por qué? Porque en todos existe un corazón pastoral. Hay que desarrollarlo. No todos serán llamados al ministerio pastoral, pero todos debemos tener un corazón pastoral, como el de Pedro. Todos somos ministros. Unos estamos en el ministerio pastoral, otros en el diaconal, otros en el de enseñanza, pero todos somos llamados a desarrollar estas cualidades que vemos en el apóstol Pedro. Hermano y hermana, piensa en el ministerio al cual Dios te ha llamado, el que tú sabes que Dios te llamó. Desarrolla un ministerio cercano a la gente. No somos celebridades, nunca lo seremos. A eso no nos llamó el Señor. Desarrolla un ministerio que exalte a Jesucristo. Solamente Él es digno de ser glorificado. Y desarrolla una actitud de disponibilidad. No solamente digas, yo lo haría mejor que el hermano que está ahorita ocupando el cargo. No, involúcrate. Pon al servicio del Señor los dones que Él te ha dado. Está dispuesto y disponible. Y acompaña tu ministerio con una vida de oración. Les invito a orar. Gracias te damos, Padre, porque nos dejas en este relato el modelo de tu siervo, el apóstol Pedro. Un modelo digno de imitar. Pedro, sin lugar a dudas, tenía un corazón pastoral. Vemos cómo este hombre, Señor, entendió el costo del discipulado. Y él desarrolló un ministerio cercano a la gente, activo y cercano a la gente. Él desarrolló un ministerio que exaltaba el nombre de Cristo. Y en su corazón había disposición y disponibilidad y una dependencia de ti a través de la oración, Señor. Que haya ese corazón en nosotros, Padre. Muévenos a ser siervos tuyos, que te honren, que te glorifiquemos y que demos fruto. Que a través de lo que nosotros hacemos en la iglesia, Señor, muchos se conviertan a ti. Es nuestra oración en este día. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.